Digamos que lo el tema, principal pues. que tenemos que definir es lo importante que es la diferencia y entender cuando estamos sufriendo un vacío existencial. La diferencia que hay cuando uno habla de estrés y cuando habla de sufrimiento. Cuando hablamos de estrés, estamos hablando de todos los estados de tensión que producen secuelas cognitivas, emocionales, conductuales e inclusive secuelas psicosomáticas. El estrés puede ser crónico y puede ser agudo, pero cuando hablamos de sufrimiento o cuando hablamos de vacío existencial, estamos hablando de un sentimiento íntimo, abarcativo y existencial. Yo siempre le decía a mis alumnos de medicina, no es lo mismo levantarte en la mañana y decir, estoy estresadísimo, no voy a llegar a clase, tengo mil cosas que hacer, tengo un examen, tengo que pagar algo, tengo que arreglar algún asunto. Eso es estrés, lo podemos de alguna manera soportar. Pero cuando hablamos de sufrimiento y de vacío existencial, estamos hablando de que la persona lo que expresa y lo que manifiesta es un estado de yo no puedo con esto no me lo merezco, yo prefiero no levantarme, prefiero estar muerta que viva. Vean la diferencia en lo que consiste el vacío existencial a diferencia de los niveles de estrés por muy altos que estos sean. Una cosa importante también en el vacío existencial es entender que eso produce un desasosiego íntimo, existencial en el sentido que va combinado con angustia, dolor, depresión, tristeza profunda, sensación de que no puedes resolver las situaciones. Esos sentimientos pueden producirse, por ejemplo, ante un duelo. Y uno puede decir, esta pérdida realmente me está ocasionando un vacío, una ausencia, un dolor íntimo, como un corazón que estuviera roto. Cuando este sentimiento de desasosiego, de desesperación, dura mucho tiempo o se suma a otros traumas, es la sumatoria de psicotrauma, estamos hablando de vacío existencial. Y es hasta diferente inclusive que la depresión, aunque se parece bastante. Hay que entender que la depresión inclusive puede estar presente en una persona de cada 5 personas. A nivel mundial estamos hablando. El vacío existencial conduce a la persona inclusive a estar con un sentimiento de tanta soledad y de tanta sensación de que se imposibilita superar la situación que las personas es cuando intentan suicidarse o logran suicidarse. O inclusive, como está pasando mucho en la bioética ahora, en los dilemas bioéticos, también es cuando las personas solicitan un suicidio asistido porque la vida se les hace imposible llevarla a cabo. Este vacío existencial y esta sensación de desasosiego y de sufrimiento íntimo, de alguna manera puede ser, digamos, padecido por muchas personas, pero va a depender también de los recursos personales y de los rasgos de personalidad que puede tener cada persona como un basamento para poder superar las adversidades de cualquier tipo. Yo ahora estoy ya pasando, no a título de Psicólogos Sin Fronteras, sino a título personal, la escala de trauma de Davidson, y se la recomiendo a mis colegas y amigos y médicos, a los expresos políticos, a los que están siendo liberados desde este enero. Y la forma como se asumen los traumas va a depender mucho de las fortalezas internas, psicológicas, espirituales que tengan estas personas. Hay distintos niveles, por decir así, del trauma. Aquel trauma que te bloquea, que no logra salir de la situación, o aquel trauma que te logra sobreponerte ante las situaciones, afrontar las adversidades y salir fortalecido, y eso se llamaría resiliencia. Lo que tanto los estudios últimamente están revelando, que el venezolano tiene más resiliencia que la mayoría de otros grupos de ciudadanos medidos en el mundo, porque inclusive la resiliencia se manifiesta a nivel neurológico en esa capacidad de salir adelante. Y en cambio hay una tercera manera
que se parece mucho a lo que Víctor Frank menciona, hay una tercera manera de superar estos traumas, estos vacíos existenciales, estos sufrimientos profundos, que se llama crecimiento postraumático o se llama también reconstrucción o se llama trascendencia. Víctor Frank y todo lo que siempre exponemos de Víctor Frank, reconocemos que este sentido de la vida, ese significado de la vida, va a ser la forma como las personas solventan sus traumas y pueden ver un aprendizaje importantísimo en sus vidas y pueden crecer personal, profesional, familiar, social y espiritualmente, de modo tal que el proceso de sufrimiento los conduzca a un proceso de crecimiento existencial. En eso se basa cuando Víctor Frank dice, el sentido de la vida es una búsqueda afectiva. Todos tenemos la posibilidad de llegar a un sentido de la vida. Todos tenemos la posibilidad de crecer, de concebir el proceso como lo hizo desde los campos de concentración, donde él escribía pequeños pensamientos y cuando salió fundó, por decir así, la escuela La Logoterapia de Víctor Frank, que consiste en la terapia del espíritu, en donde él narraba cómo algunos presos junto con él morían fácilmente cuando no tenían una motivación importante. Pero si uno tenía un propósito de vida, o tenía metas, o tenía familiares que lo esperaban, o también tenían la posibilidad del desarrollo creativo de su propio arte, así menciona Víctor Frank, podían entonces sobrevivir a los campos de concentración y poder superarse ante tanta adversidad. Ahora los venezolanos, como país, como ciudad, como ciudadanos, están desarrollando ese sentido de la vida cuando, digamos, siguen luchando, siguen motivados en la búsqueda de sentirse mejor psicológicamente y confrontan las adversidades en solidaridad, en generosidad, en compasión hacia los demás, en empatía hacia los demás. Eso también es sentido de la vida. Cuando uno trata de dar recomendaciones sobre cómo se puede lograr el sentido de la vida, uno se basa principalmente en que las personas pueden tener el derecho de tener dudas existenciales, pero deben de tener una persona, un profesional de ayuda o espiritual o profesional de salud mental o médico en general, profesionales de ayuda, en las cuales podamos argumentar, analizar, reconocer las vicisitudes de la vida y poder encontrarle la respuesta a esas dudas existenciales. Eso sería también una forma de encontrar un sentido de la vida. Hay también distintas recomendaciones para lograr eso mientras uno vea la tormenta de una forma. Por ejemplo, se dice, el estresado dice, me estoy mojando, me seco y sigo adelante. La persona sufrida dice, yo no me merecía esta lluvia, no voy a salir de esta tormenta y no voy a poder volar por sobre la tormenta, que es un poco lo que uno va siempre sugiriéndole a las personas que se encuentran en proceso de sufrimiento y nunca pueden estar solas. O sea, eso es bien importante. También el significado de la vida va a decir que todas las personas en algún momento de sus vidas van a sufrir o un duelo o un secuestro o una situación adversa o un accidente o como le ha sucedido o como nos pasó en Venezuela también la pérdida de los héroes caídos y luego cárceles en forma injusta y tantas otras situaciones que ha hecho que sintamos un despecho social, un sufrimiento como ciudadanos y como venezolanos. Todo ese sufrimiento también es colectivo, también se habla de trauma individual y de trauma colectivo. En ese tipo de trauma colectivo también la sociedad aprende a seguir adelante y a encontrarle que las penas no son simplemente situaciones dolorosas que debemos de concebir y asumir, sino también la forma
de concebir la vida de una forma más trascendente, más existencial y más espiritual. A veces uno dice, ¿por qué me preocupo tanto por situaciones que a veces no tienen tanta importancia o son, yo las llamo a veces domésticas, cotidianas, domésticas inclusive por muy complejas que éstas sean, pero a la hora de la verdad son situaciones que debemos resolver. Eso sí, tratar de resolverlas lo más pronto posible con el fin de que no se conviertan en problemas mayores. Pero lo que sí tenemos que darle importancia es a los hechos, digamos, o a las situaciones más importantes de nuestra vida, como son nuestras familias, nuestro amor a los demás, nuestra generosidad, el ayudar, el concebir la vida de una forma como parte de la vida y, por supuesto, ayudarnos también de la fe en Dios, de la espiritualidad y de la seguridad de que Dios está con nosotros en cada momento. Eso todo va conformando un poco el cómo resarcirnos ante el vacío existencial, ante los pozos profundos de sufrimiento que con dolor y gran pena podemos entenderlo desde un momento determinado. A veces la suma del psicotrauma sí nos lleva al sufrimiento, pero también nos lleva a concebir la vida desde un término mucho más elevado. Y eso es un poco lo que yo considero que es como el sentido de la vida, tomándolo de lo que dice Víctor Frank. Es necesario no solamente entender que Víctor Frank es el estudioso de la logoterapia, sino que también hay autores también importantes. Hay un autor llamado Boris Zelinsky, que ahí tenía yo la referencia, en la cual habla inclusive de niños traumatizados, niños hijos de guerra o niños con muchísimo escasez o carencia o inclusive sin padre, cómo logran enfrentar esa adversidad, salir adelante y de hacer de un mundo insano un mundo sano. Eso es bien importante también entenderlo como parte de ese proceso de crecimiento espiritual. A veces uno escucha personas brillantes, como tuvimos nosotros a Vladimiro, y Boris Zelinsky, se habla, es que el apellido es judío, pero es súper importante. Lo que sí tenemos que buscar es que cada vez que un familiar, un amigo nos manifiesta la dificultad de entender la vida como la está concibiendo o nos dice frases tales como mi vida no tiene sentido, no le encuentro una razón para seguir viviendo, no, lo sientes aislado, lo sientes solo, lo sientes que no funciona en sus niveles personales, familiares, sociales, uno debe reconocer que esa persona está sufriendo y por lo tanto amerita ayuda. Y entonces hay muchas recomendaciones que uno puede siempre dar como profesionales. Benamérica puede perfectamente trabajar también como lo hace Eda, pues que sería bueno que ella después comentara con los emigrantes. Todo el proceso de migración que implica una readaptación a otra ciudad, a otro clima, a otra comida, a la soledad, a la sensación de no tener personas a tu lado, el no poder compartir con los tuyos, sobre todo los días que uno está físicamente enfermo o está triste por una pérdida o ha tenido una separación, un divorcio, que esos son los principales sufrimientos, ¿no? Los que implican una pérdida. Por ejemplo, la sensación de soledad. Yo me acuerdo que nosotros hacíamos en Clínicas Caracas, en la unidad de cuidados intensivos, estudios sobre los acontecimientos importantes o vitales que tenían las personas antes de entrar en cuidados intensivos y haber tenido, por ejemplo, un accidente cardíaco o cerebrovascular o de cualquier otro tipo. Y siempre había alguna separación, algún divorcio, alguna pérdida, algún duelo, alguna ausencia de trabajo, o sea, un rechazo en el trabajo, situaciones difíciles. Pero un día me encontré una señora que me decía, yo estoy muy sola, no tengo proyectos de vida, no tengo propósitos de vida. Inclusive ahora yo preguntándole a los presos políticos recién liberados, me encuentro con todo tipo de respuestas acerca de lo que pueden hacer en su futuro. Realmente están muy esperanzados
en que Venezuela se acomode, en que ellos van a hacer distintas actividades. Pero hay una persona que fue sacado del helicoide después de 5 años y fue conducido a un país europeo. Y él me comentaba que no tiene propósitos de vida y tiene 66 años, que él no sabe realmente si formular sus metas en ese país que ya tiene un año o regresar a Venezuela y formular sus nuevas metas. Es muy triste cuando tú te consigues una persona sin propósitos de vida, porque el propósito de vida generalmente está asociado con el sentido y el significado de la vida. Los propósitos de vida implican razones por las cuales vivir. Y uno siempre también utiliza, yo utilizo mucho, claro, esta disertación es un poco en mi experiencia, ya que no tengo las láminas, utilizo mucho las preguntas que hace el método japonés llamado Ikigai. Se lo recomiendo a todos, leer qué es Ikigai. El Ikigai es una, como le decía, una técnica japonesa que implica cómo tú formulas tu propósito de vida. Y el propósito de vida se formula después que tú te has preguntado estas 4 cuestiones. La primera, ¿qué es lo que tú más amas hacer? Y en función de eso, que tú sepas lo que tú amas hacer, debes responderte cuáles son tus fortalezas más importantes y para qué eres bueno haciéndolo, en qué eres bueno. Esa sería la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué consideras tú que tú te mereces que te paguen? Y a pesar de ser japonés, es interesante esta pregunta. ¿Por qué sí te deberían de pagar para hacer o lograr algo que tú quieras hacer? Y la cuarta pregunta yo se la estoy haciendo a todas las personas con trauma, con sufrimiento y con escaso sentido de la vida, que es, ¿qué es lo que tú crees que el mundo necesita de ti? ¿Qué es lo que tú crees que el mundo necesita de ti? Cuando se hace ya esa cuarta pregunta, después de las 3 primeras, entonces es cuando uno empieza a entender que las personas tienen que tener, o sea, unas razones de vivir y una búsqueda del sentido de lo que hace y un significado de la vida. Así, bueno, digamos, termine siendo metas en donde tú te vas a esforzar muchísimo, que te van a estresar, pero sí vas a lograr aquello que desees. Bueno, eso es en parte, lamentablemente tenía 30 láminas muy, muy hermosas, pero en otro momento lo compartimos, pero era un poco como el resumen. Ahora vendrían las herramientas, cómo hacer, qué es lo que debemos hacer para lograr el sentido de la vida, herramientas psicológicas, hacer lista de cosas que nos gustan, descansar, recrearnos, tener un estilo de vida sano, digamos, la posibilidad de sentirnos bien siempre, de tener buena comunicación, de dejar el pasado donde está el pasado, solamente aprendiendo del pasado lo más importante. Recordar siempre con quién cuentas, recordar siempre cuáles son tus fortalezas y recordar todos aquellos lemas que tu familia, la gente más cercana a ti te transmitió con valores de vida, con principios de vida. En eso se resumiría de alguna manera las herramientas psicológicas para llegar a tener una vida sana, a encontrar el sentido de la vida después de haber pasado por muchos traumas y muchas vicisitudes, el ser cada vez más resiliente, pero el tratar de lograr un crecimiento y una reconstrucción y hasta una trascendencia importante en la vida. Fíjense todos las esquelas y los anuncios y los, digamos, detalles que han hecho a Vladimiro Mujica. ¿Qué es lo que nos revela cada una de las palabras que a él le han dedicado? Nos revela que él tenía un sentido de la vida, un propósito de vida, que él estaba luchando por la democracia venezolana y estaba proyectando y expresando sus verdaderos valores democráticos y las verdaderas formas de cómo Venezuela podría conseguir un buen bienestar. Por eso, de alguna manera, estas láminas, estas charlas y estas palabras están dedicadas a Vladimiro Mujica, un hombre con verdadero sentido y significado de la vida, pero cuando nos llega el destino inevitable,
pues tenemos que asumirlo con humildad, sobre todo cuando tenemos la fe y la confianza en que ya se encuentra junto a Dios. Preferiría que ustedes entonces me hagan las preguntas o comentarios y aumenten un poco todo esto que pudimos compartir basándome en las láminas tan bellas que hice. Todavía tiene 6 minutos. Bueno, pero Tiene Pregunta. 6 preferiría minutos que más. ustedes me hicieran preguntas en función de lo que quieren que yo refuerce y lo hago con todo gusto. Con todo gusto. Ok. Yo tengo una Ok. pregunta. No, Dígame. Gonzalo, espérense, hay orden de el que levanta la mano. El primero es Gonzalo, después viene Gonzalo, Gloria Monroy, ¿ok? Y eso, Eda y después, después Eda Caputo. Eda Gracias, Y Caputo. luego era. Muy gra- bien. gracias, excelente Marisabel. Y me generas dos preguntas. Dentro de la situación existencial de los venezolanos actualmente, los que dirigen este lío, que son una partida de mentirosos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, y son personas inteligentes para haber llegado hasta donde han llegado, cómo una persona que cae en una espiral de mentiras puede vivir Ujú. consigo mismo después de tantas mentiras? Entonces, ahí hay un problema existencial en el mentiroso, que no Bueno, son, o de salud mental. O de salud o de mental. salud mental. Y Ujú. la segunda pregunta es, al principio hablaste del suicida. Y Ujú. mi pregunta es, que una pregunta que la he oído mucho, dentro de su tremedal, ¿el suicida es responsable de ese acto? En ocasiones sí, es una propia decisión. Perdón, Una perdón, decisión perdón, de Marisabel. Marisabel, dígame. ya va. Espera primero las 3 preguntas y después, Pero era, pensé que ya había terminado las. Usted dice que también espere Yo hice lo dos, de pero ahora Gloria. vienen las demás. ahora Muy vienen bien, las espero. otras dos. O sea, Me Gloria la recuerda. Monroy y Eda Caputo. Y Eda Muy Caputo. bien, dígame. Ok. Hola, Después buenas Gloria. tardes. Buenas tardes. Hola, Es- Gloria. hola, Marisabel. Bueno, buenas tardes para todos. Excelente, Mari, como siempre, ¿no? Felicitación. Te escuchaba hablar y pensaba, yo tengo un eco. No sé si ustedes me están escuchando mal. no, está bien. No, Estamos sí, bien, te escuchamos A ver, bien. Bien, bien. ajá. Ok, bueno, no, pensaba yo en todas estas personas que parecieran estar bien, ¿no? Por ejemplo, este actor Robbie Williams, ¿no? Me pongo en el puesto de repente de cómo podríamos ayudar a estas personas de repente con un vacío existencial que pudieran tener la idea de suicidarse, pero parecen personas que están plenamente felices, ¿no? Que tienen una vida completa, este señor era actor, tenía toda una vida aparentemente bien, y bueno, tenía un vacío existencial y hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, no sé, mi pregunta es cómo identificarlo, cómo poder ayudar a una persona sí, cuando esa fachada es tan, ¿me sí. explico? Ok, la anoto y te la contesto ahorita, mi amor. Eda Vale. Ujú, Caputo. Ok, Eda Eda. Caputo y ahí le damos respuesta a los tres. ujú. Yo le voy a ceder mi puesto a Mía, que quiere decir y parece que no sabe cómo levantar la mano en Ujú. el, Es para correcto. que tú hagas la pregunta, te la cedo. Y Bueno, solamente te quería, eh, antes de cedértelo, solamente felicitarte, Marisabel, muy bonito, y tal vez decirte que tal vez incorporar antifragilidad como un elemento poderoso Es cierto, más allá de la resiliencia. Y te cedo la palabra mía. gracias, está muy amable. interesante. Yo quisiera un comentario sobre la parte del libro de Víctor Franklin, donde él dice que uno siempre tiene una opción, aún en las Sí. peores circunstancias de la vida. Y él lo cuenta en Ujú. su libro. Él tuvo la opción de irse para los Estados Unidos, sin embargo, se quedó por sus padres. Tuvo muchas opciones mientras estuvo preso en el campo de concentración, y siempre encontraba una manera de salir con dignidad y de rescatar su dignidad. Quería un comentario de la doctora sobre eso. Gracias. Gracias, mía. Gracias, mía. Ajá. No, adelante. Y Eda va a terminar con la última pregunta. No, 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 después Ella viene lo yo dijo. le, Adriana, Sigonei y Eda.
Ajá, sí, No, Bonet. pero que En la ella segunda conteste la ronda. pregunta. Pero responda las tres preguntas primero. Bueno, eran mucho más que de tres. Sí, en primer lugar, me preguntaba Fernando un poco que estas Gonzalo, personas que en algún momento determinaban, ¿no? ¿Quién fue el que me hizo la primera pregunta? Este, Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, exacto, que me preguntaba Gonzalo. Pienso que la diferencia de estas personas que asumen que son, digamos, tan difíciles de entender es problema de salud mental, ¿no? Un problema de salud mental venidos de una infancia muy carente de afecto y de valores que les transmitieron a valores muy patológicos, valores de no amor hacia los demás, de egoísmo, de resentimiento, de rabia, de dolor, y tienen conductas psicopáticas que realmente no las vemos, ¿no? Y que sí, digamos, solo puede ser vista por profesionales de la salud mental que están muy observadores de lo que las personas en un momento determinado. Hay una persona en el gobierno que una colega psiquiatra me dijo, él es psicópata y él le va a hacer daño al país. Y realmente wow. nadie le creyó a ella. Y yo, como es tan inteligente, yo dije, ojalá que no tenga razón, pero ella siempre tiene razón. Y nos demostró que ella tenía, que lo que ella estaba diciendo es que ella notó exactamente las conductas psicopáticas de él siendo estudiante de psiquiatría. O sea, que sí se puede notar, pero que son faltas de salud mental. El suicida, en la segunda pregunta, es cómo identificar, bueno, y empezaba Gloria, muy bien, el Robin Williams, cómo hay personas que funcionan a nivel tanto personal como familiar, laboralmente, o son personas muy inteligentes inclusive, pero que tienen esas, digamos, faltas graves de afecto en su primera infancia. Aquello que dijo Sigmund Freud de los 5 primeros años de vida, eso es absolutamente cierto. Hay madres que no saben contener a sus bebés. Hay madres que no saben amamantar. Hay madres que no saben proteger. Hay madres y padres que no saben cuidar y darle seguridad a sus hijos. Y eso no va a tener que ver ni con cultura, ni con raza, ni con dinero. Eso tiene que ver con que ellas mismas y ellos mismos son carentes de afecto y no lo saben transmitir. Esto crea enfermedades mentales o esto crea locuras en sus acciones, pero también eh, personas que tienen ya un vacío existencial desde su primera infancia. Esa es la manera como yo lo interpreto después de haber sido alumna y compañera de trabajo del doctor Fernando Ríquez, psiquiatra venezolano, maestro, su maestro José Luis Betancourt por la misma, ¿no? Y es que es así. Niños que no han sido bien cuidados, amamantados, amados, queridos y cuidados, van a desarrollar un vacío existencial de base que por más que se distingan en el mundo como lo hizo este actor, pues realmente y tantos otros que uno dice, no puedo creer que se haya suicidado, los adolescentes que tienen esos vacíos internos con su confusión, con su angustia ante la vida, más que rebeldía es angustia ante la vida, porque no tienen los recursos personales para poder enfrentarlo. Entonces eso realmente es lo que, digamos, lleva como consecuencia el que tomen, una vez leí, pero es una frase fuerte que conste, el suicidio es el acto más valiente de un cobarde. ¿Qué quiere decir este acto valiente? Bueno, que hay que tener de verdad fuerza para poder tomar esa decisión, pero hay que ser suficientemente cobarde para tú no decir yo puedo con esto, yo voy a con esto, ¿no? Eso, digamos que, aunque es muy fuerte la frase, yo creo en ella, pues por el sentido de que esa persona no tiene coraje porque nunca se la dieron, nunca nadie le enseñó a ser valiente. En cuanto a lo que me decía Mía de la actitud de Víctor Frank, sí, Víctor Frank enseñaba que uno tenía que tener la mejor actitud ante los problemas y que si tenía esa manera de asumir con buena actitud, tu vida iba a tener sentido hasta el último minuto de tu vida. Y eso lo vi yo en terapia intensiva con familiares, que me decían, mis hermanos mayores de otro matrimonio y nosotros hoy en la muerte de mi padre o hoy en la gravedad de mi padre en terapia intensiva, hoy nos reconciliamos y ahora sí tenemos la verdadera familia. Eso lo vi yo, ese sentido de la vida hasta en el último minuto,
de tu ser, de tu vivencia. Pero fue bien bonito lo que dijiste, Mía. Y él decía eso, que la vida tiene un sentido hasta el último minuto. Y como bien decía, me gusta mucho la palabra antifragilidad que mencionaba Eda. Pues sí, el venezolano ha demostrado, digo porque es el que conocemos en las comunidades, en los barrios, en los ranchos, los días aquellos que nos faltaron 4 días seguidos la luz. Yo misma, como psicóloga, grandotota, con coraje y todo, yo temblaba un poquito cada día. Tenía a mi madre anciana en casa. Mientras que el pueblo se estaba preparando sus cocinas en leña, enfrente de sus barrios. ¡Qué belleza! Cómo nos demostraron y nos dieron el ejemplo de resiliencia. Ok, uno dice 4 días sin luz, fueron terribles. A mí me parece que yo lo sumé como un trauma, pero ellos lo que hicieron fue demostrarnos que se podía ante ellos. Bueno, hay miles de manos levantadas, Marisol, no me quiero alargar, vamos a darle el paso a ella. Exacto. Con la Tiene Adriana, Siboney Adriana, Siboney y Jess. y Jess. Y está también Maribel Morón. Bueno, después, Pero primero es que entre son 3 cada vez. entre- A ver, Adriana, ¿quién era la primera? Adelante, Adriana. 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 Arranca, Dinos, Adriana, Adriana. sí, ahí está. Dinos, hija. No se escucha. te No tienes oigo, el no- micrófono, No Adriana. tenés Ahora, el Ahora micrófono, sí. no te Sí, hable escuchamos. Ahora sí. rapidito, pues. vale. Para ir bastante rápido, ¿no? Vamos a abreviar. Primero son 2 preguntas que te quiero hacer, Marisabel. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, dinos. perfecto. Ajá. La primera es, en relación a ese artículo, ese estudio que se hizo sobre los venezolanos, en relación a la resiliencia, ¿tienes los datos de un artículo? ¿Ha sido verificado? Porque he estado buscando información y solo consigo la Sí. fuente periodística, pero no consigo el paper, no consigo el artículo para verificar. Exacto. Fueron un grupo de neurocientíficos que tuvieron inclusive la doctora Hart, me parece que yo se lo puedo mandar a Marisol y a ti, en la cual ella explica que hizo resonancias magnéticas así en venezolanos. Lo No sé leí, si lo lo leí. habías leído. Ok. Sí, Bueno, lo si leí, lo leí consigo el completo paper y te lo lo leí. mando. Vale, por Pero es favor, que yo creo que envíasela no al tengo que chat, pasarle al WhatsApp. resonancia magnética al pueblo. No hay que pasársela. Siboney, todos los de Psicólogos Sin Fronteras tenemos datos desde el 2010. En la pandemia atendimos 20.000 citas. O sea, no es poca cosa. Teníamos 10 psicólogos las 8 horas del día con teléfono. Y nos quedamos asombrados de esa capacidad de afrontar las adversidades que tienen los venezolanos del pueblo estando allí. Y yo creo que ellos son los que llevaron los 7 millones de votos a María Corina. Ellos bajaron de su barrio diciendo que iban a comprar cambur y subían con la mano en cambur, pero ya estaban el voto hecho. Eso es resiliencia. Sí, sí, te agradecería si puedes enviarlo, si es posible, hasta el mismo chat nuestro. Vale, mi segunda pregunta. Vamos a ocuparnos ya no del venezolano ni de esas personalidades que tienen un propósito definido. Por ejemplo, quiero luchar por la democracia en Venezuela. Vamos a ubicarnos aquí. Yo estoy en España. Cuando en consulta tienes la persona que te dice que no tiene ningún ánimo por vivir, que está aburrido, que no quiere saber nada de los hijos por lo que haya vivido o pasado con los hijos en temporadas anteriores. Cuando dice que simplemente la vida es complicada, cuando estaba repasando las preguntas que en efecto las de Víctor Frank y las respuestas son no me interesa, es que sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Me gusta dibujar, más nada. Cuando le pregunto, ¿qué crees tú que El puedes arte. ¿qué quiere el mundo? ¿Qué crees tú que puedes ofrecer al mundo? Pero es que a mí qué me importa, qué puedo ofrecer yo a nadie. No quiero. Cuando están cerrados en banda de esa manera, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo puedes orientar a esa persona? Porque además, no creen en Dios, están muy separados, muy aparte de la religión. Sí, Entonces, explicar lo que es la espiritualidad, ya la espiritualidad desde otro punto de vista, esa esencia y sí, satisfacción interior, esa sí, vida interior plena que muchos podríamos tener, pues sí, es así es. difícil encontrarla. Entonces, ni espiritualidad ni religiosidad. ¿Qué herramientas Sí, crees tú sí, que se le puede dar a esa existencialidad, persona? sí. Es responder las dudas existenciales, claro que sí, y acompañarlo en ese proceso de esa búsqueda del sentido y del propósito de la vida. Si quieres, Siboney, que le toca hablar ahorita, pudiera también complementar mi respuesta, pero sí, esa es una forma, el acompañamiento en el dolor, el acompañamiento en esas respuestas, no dejarlo así, abrir casi que la mayéutica socrática,
en las cuales dime tú que yo te contesto y dime tú que yo Sí. te, y así sucesivamente, para infundirle a esa persona la motivación y el propósito por la vida. Pero acuérdate que hablé de la carencia traída desde la infancia. Entonces, es difícil sustituirla, ¿no? Pero bueno, Siboney, que le toca hablar ahorita, que ella, si quiere que exprese, pero gracias, Adriana, estuvo muy linda tu pregunta. Pareció La respuesta, Siboney. Vale. Pero la Siboney respuesta está por tiene ahí. que unirse. Pero y César. Siboney, que me pregunte Siboney, a ver, que diga Siboney, porque ella se tiene que ¿Qué se retirar, dice? creo. Buenas tardes, Marisabel. Antes que nada, felicitaciones porque Ajá. muy concreto y muy específico. Sin lámina. No te preocupes, pero se fue fácil de captar. Varias cosas. La primera, con don Víctor Frank, porque nosotros de hecho hemos cursado y estamos formadas en la parte de la logoterapia, que la última de las libertades que perdemos justamente es esa capacidad cuando no podemos decidir cómo elegir sentirnos. Y esa es la última de las Exacto. libertades que perdemos. Número dos, Exacto. hablaste sobre la parte del trauma y el crecimiento postraumático, y ciertamente todos los estudios que se están dando desde el punto de vista incluso de la psiconeuroinmunología y de las neurociencias, tiene que ver con la parte de explorar realmente el trauma porque tiene consecuencias epigenéticas, es decir, Sí. que tiene un impacto fundamental en las generaciones futuras. Entonces, esto que está sucediendo aquí en Venezuela, sobre todo porque tenemos muchos años, no tengo la menor duda que va a traer cambios epigenéticos a nivel de la población. Y número Sí. 3, el hecho de que las Una personas sola pregunta. en traumas y sentido, son comentarios entre trauma y sentido de vida, obviamente que hay una relación. Y sí, también habría que explorar la parte de que si hay una depresión de base que pueda obstaculizar el encuentro de un sentido de vida. Eran los comentarios, no preguntas. Gracias. Exactamente. Muy bien, excelente. Exacto. Porque esa parte yo no la resalté. La depresión puede llegar a Ok. esa pérdida del sentido de la vida. Muy bien. ¿Y qué era Gracias, Jess? Ah, Simón. ¿Jess o viene Jess. Jessica? Jess, Jess. tu pregunta. Jess. Jess, Yes. estás en otra cosa. Jess, Sí. por Entonces, favor. Maribel. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Maribel. ¿Aló? Sí, te Aló. escuchamos. Hablando Jess, ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos. tenés- escuchamos. Habla. Buenas ¿Quién tardes, habla? saludos. Bueno, primeramente, mi ¿Quién nombre es habla? Yasmin ¿Quién Muñoz, yo soy habla? psicóloga. Jess es la que está hablando. ¿Quién habla? Yes. Yes. Mi nombre es Yasmin Muñoz. Ok, Lo que hable pasa es que pues. está congelada Sí, la soy imagen. Jess. Sí, dinos, Ok, Yes. dale pues. Soy psicóloga y bueno, yo actualmente llevo 2 años llevando la coordinación de salud mental del Estado portuguesa. Y me llamó bastante la atención, estuvo muy nutritiva la información, pero mi pregunta es bastante concreta. Bueno, aprovechando esta gama de excelentes profesionales que nos acompañan acá, nosotros hemos hecho bastantes actividades en base a lo que es el suicidio, porque acá ha habido bastantes olas, por lo menos en septiembre, de suicidios y como de noviembre para acá, unos que otros. De hecho, ayer lamentablemente tuvimos una noticia de también una persona, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho innumerables actividades donde hemos querido abocarnos a trabajar la importancia de la salud mental en el Estado. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos ayudar? Porque cuando yo me entero de este tipo de noticias como la de ayer, de verdad me mueve la fibra y a veces siento como en una parte culpabilidad, sé que no debería, pero digo, oye, qué más necesitamos hacer? Porque siempre, aunque estamos constantemente haciendo actividades, de verdad que sí, por lo menos a mí me duele. Sé que también que no está del todo en nuestro control y que estas son batallas silenciosas que viven muchas personas que no hablan, que no buscan ayuda ni espiritual, ni psicológica, ni en ningún aspecto. Pero quisiera saber como qué herramientas o qué me pueden ayudar allí para poder implementarlo acá en el Estado. Marisabel. Te contesto Marisabel, rapidito en función de lo que Maribel Morón. lo que Psicólogos Sin Fronteras ha hecho desde el 2010. Nosotros hacemos jornadas educación, nos metemos en los colegios, en liceos, damos jornadas asistenciales
colocamos a varias psicólogas en salones y otro grupo los recibe, lo censa y se les da acompañamiento, herramientas psicológicas, se les enseña sobre el autocuidado, sobre técnicas de control de estrés, se les enseña el sentido de la vida, les enseñamos a comunicarse como familia, a unirse con el soporte social, los ayudamos a que en las comunidades también reciban toda la ayuda posible, enseñamos a las madres a ser buenas madres con sus bebés porque nos aseguramos un poco la salud mental de los niños. Lo que sí hay que reconocer que en el mundo se demostró en la pandemia que no existen suficientes centros de salud mental suficientes como para poder cubrir las necesidades que puede tener los estados como el tuyo, Jess. Tú sigues luchando porque el humanismo es la humanidad, la compasión, el acompañamiento, la solidaridad, la generosidad, la fraternidad, son las virtudes que tienen que demostrar todos ustedes como psicólogos. Tienen que seguir haciendo todo lo que puedas hacer. Cuando a ti te duela mucho ese dolor de las pérdidas, distráete 2 o 3 horas, vete a la naturaleza, está con amigos y al día siguiente hacen otra charla, hacen otra jornada, júntate con el colegio de psicólogos de tu estado, hagan todo lo posible porque las comunidades estén siendo atendidas en cuanto a recreación, júntense con otras ONG, hagan todo lo posible porque las personas reciban todas las herramientas para seguir adelante en el sentido de cuidado físico, psicológico, social, familiar y espiritual, de modo que ese compendio de estrategias y herramientas puedan servirle para tener salud mental. Gracias por tu participación, mi niña. Por los pocos minutos vamos a dejar a Maribel y a Silvia. Dios te bendiga. Y ayúdate con Psicólogos Sin Fronteras, que siempre te van a ayudar por cualquier cosa que tengas duda. 2 personas más. Hola, buenas Sí, tardes. Muchísimas gracias, doctora. Silvia Excelente Rosales. exposición. Maribel Bueno, Rondón. buenas tardes. Buenas tardes. Diga, Maribel. Diga. Ajá, ok. Muchas gracias y bueno, excelente exposición, doctora Marisabel. Yo quisiera rescatar, ha hablado de conceptos o términos muy importantes como el ikigai, bienestar, el sentido y propósito, y bueno, muchos más, ¿no? Pero quisiera rescatar 2 cosas que toca o que tocó y que yo creo que pueden ayudar mucho en el tema de sufrimiento y sentido de la vida y el vacío existencial, como son las fortalezas. Yo siento que eso es un vacío a veces que las personas no tienen conocimiento de cuáles realmente son sus fortalezas. Y esas fortalezas, unidas a los valores, son las que nos impulsan y nos pueden llegar a ese sentido de la vida. Entonces yo siento que si uno pudiera de alguna forma compartir o apoyar a las personas para que descubran cuáles son sus verdaderas fortalezas, eso también puede ser un anclaje en el aquí y el ahora que nos ayudaría a hacer frente a fortalecerlo, claro. Ajá. Y hay otro tema que tocó justo ahorita en la respuesta de la persona de portuguesa, que era el que yo quería preguntar, que es la compasión y la autocompasión. ¿Por qué? Porque la compasión la vemos como que yo soy superior y voy a ayudar a otro, y no, y la compasión es ayudar con amor, pero también el autocuidado que habló ahorita y la autocompasión. Entonces, ¿cómo pudiéramos de alguna forma desarrollar mejores esos términos o que la gente realmente pueda entender que la compasión y la autocompasión son clave para afrontar estas dolencias? Buenísima tu ponencia. Casi que pudiera decir que yo te puse allí para que hicieras propaganda a mi libro. Yo el año pasado publiqué un libro que lo venden en Amazon y se puede bajar en Kindle, que se llama Desarrolla tu psicofortaleza, que contiene 9 capítulos en los cuales se centra exactamente en lo que tú acabas de decir, Maribel. Hay un ejercicio que Jess también puede hacer y que todos pueden hacer. Es la sumatoria digamos, que uno tiene que hacer continuamente con sus familiares, amigos o pacientes. Dime tu fortaleza. Vamos a hacer una lista de tu fortaleza y qué has logrado a lo largo de la vida y cuáles son los valores, tal como tú lo acabas de decir, los valores que se juntan para formar esas capacidades, esas aptitudes, esas cualidades,
eso que te ha ayudado a salir adelante en anteriores adversidades y cómo pueden esas fortalezas ser ahora tu soporte, tus raíces que sostienen a ese árbol y a ese tronco. Y de ahí poder lograr los propósitos de la vida. O sea, desarrolla tu psicofortaleza, para mí es fundamental. Yo lo junto también con quién cuentas y cuáles son los valores con quién cuentas. Porque la gente tampoco sabe, no solo no sabe su fortaleza, sino que tampoco sabe con quién contar. Y de la compasión hablaste muy bellísimo. La compasión es acompañamiento en el dolor. Y todos tenemos que compadecernos de los demás porque siempre hay muchísimas personas sufriendo mucho más allá que lo que podemos nosotros expresar. No se trata de hablar todo el tiempo de las personas que sufren, pero sí se trata de que no vivamos con superficialidad, que los venezolanos no podamos decir, bueno, pero se me pasa todo esto, pero hay secuestrados, presos políticos, personas fallecidas, personas con mucha pobreza crítica, personas sin atención en salud, sin atención en la educación. No, tenemos que ser sensibles ante esas personas que carecen de tantas cosas. Y yo sí creo un poquito en la autocompasión en el sentido que yo trato de que las personas que yo atiendo entiendan que no tienen por qué darse latigazos sobre los errores que cometieron, sino que yo les digo también autocompadécete un poco. O sea, si cometiste un error, si hiciste lo que no debías, si fallaste a lo largo de la vida, cónchale, perdónate a ti mismo, compadécete de ti mismo porque fueron las circunstancias lo que te llevaron a ese error. Entonces, yo sí creo un poquito en la autocompasión vista desde ese punto de vista, ¿no? Perdonarnos sobre las fallas que cometimos. Excelente, Maribel, tu participación, mi amor. Personas Me y encantó. terminamos. Ahora viene Silvia Rosales. Silvia Rosales es la vicepresidenta de Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela. Siboney seguro se tuvo que retirar y está Silvia para estar con nosotros. Silvia, ¿qué nos quieres decir? Feliz tarde y orgullosísima de ti, mi querida Marisabel. Estamos mutuamente orgullosas unas de las otras. Sí, señor. Y sobre todo, seguir tras tus huellas, trabajar siempre de la mano y con tu mentoría en Psicólogos Sin Fronteras y donde estemos. Bien importante. En América es una agrupación bellísima también. Bien importante, Marisabel, más que una pregunta, es una reflexión. Y decía Víctor Frank que cuando el ser humano tiene un para qué vivir, va a conseguir muchos cómo vivir. ¿Por qué? Y a veces hemos perdido ese para qué vivir y nos quedamos el por qué nos suceden las cosas y no para qué y qué significan para nosotros en este momento de la vida. Ese cambio de preguntas nos va a dar una dirección totalmente diferente. Y uno de los principios fundamentales que tenemos es seguir trabajando con ese modelo humanístico, ese modelo existencial y buscar siempre ese para qué y lo que significa para nosotros. Creo que si cada uno de nosotros cambiáramos esa pregunta en los para qué, se nos van a abrir muchos cómo vivir y para Así qué. es, bello. Gracias, Marisabel, gracias. un momentito. Sí. Vamos a oír a Teresita. Y ahí finalizamos. Para que venga tu respuesta, ¿no? De las dos. Sí, buenas tardes a todos. No, porque esto fue un comentario bello que hizo Silvia, más que pregunta. Sí. Ajá. Teresita. Buenas tardes a todos y mis felicitaciones a la doctora María Isabel. Excelente intervención y las intervenciones que ha habido, ¿no? Yo lo que le pregunto, bueno, me encanta que diga que los venezolanos, y hay estudios que demuestran la capacidad de resiliencia que tenemos los venezolanos. Y siempre lo colocan como un ejemplo ese tipo de actitud del venezolano, de recibimiento. ¿Será por esa disposición de comunicación que se tiene en el venezolano, ¿no? De ser así tan receptivo con la gente, etcétera, comunicativo sobre todo? Le pregunto, bueno, si es de capacidad de resiliencia, nosotros aquí en el Zulia, bueno, hemos estado, bueno, bien fuerte, ¿no? Cuando hablaba de 4 días, yo le decía, son 8 días que pasamos sin electricidad en aquel entonces y hoy todos los días, pero bueno, y seguimos con ánimo y con fuerza, ¿no? Pero el que quería preguntar, ¿qué tipo de programas de esto existen aquí en el Zulia
concretamente en Maracaibo, la conexión de ustedes, Psicólogos Sin Fronteras, o otro tipo de programas que se tengan a nivel gubernamental que ayuden aquí en la localidad. Y muchas gracias. Sí, lamentablemente no logramos abrir Psicólogos Sin Fronteras en el Zulia como deseábamos. Aquí hay una colega de Maracaibo, María Elena Liebster. María Elena, si quieres tú le contestas a Teresita lo que nos está preguntando. Yo pienso que el colegio de psicólogos de cada región, de cada estado, pudieran ustedes acercarse y agruparse, como le decíamos un poquito a Jess, para poder ayudar a la población ciudadana. Aquellos que son profesionales de ayuda no necesariamente tienen que ser psicólogos, sino todo aquel que tenga sensibilidad de ayudar y brindar apoyo, pues que lo haga, puede ser desde el colegio, ¿no? Pero no sé si María Elena Liebster nos quiere decir, María Elena, porfa, le contestas a Teresita, porque Aquí no conozco realmente. Ajá. está presente. No la veo Sí, María Elena presente. Liebster está ahí, pero no sé si va a querer participar. Ahí está. Ella es de Maracaibo, colega, amiga, exacto. Pero sí, nos ha hecho una pregunta difícil, Teresita, porque no conozco ahorita quién pudiera estar organizado en Maracaibo. Hay una pregunta en el chat, doctor Neuro. ¿Puedo leerla entonces, por si acaso? Porque creo que es la última pregunta que queda pendiente. Sí, tenemos 10 Dice minutos. así. Saludos a todos. Muchas gracias por lo compartido y por el esfuerzo para realizarlo y además con tan buena disposición. Mi pregunta es sobre el día a día y cómo afrontar la rabia que genera la viveza criolla. Día a día me encuentro en espacios donde, por ejemplo, dan un precio visible y luego cobran otro. Ese es solo un ejemplo, pero diariamente ocurren situaciones como esas y a lo largo del tiempo ese malestar se va acumulando y honestamente, si uno se descuida, hasta las ganas de vivir te las pueden quitar porque uno se desgasta peleando y defendiéndose. Muchos venezolanos salieron corriendo del país, entre otras cosas por estas, pero lo que nos quedamos hemos tenido que lidiar con esos muchos años. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo hacemos para que nos afecte el punto de enfermarnos y andear rabioso? Sí, contesto, ¿no? Y si quieren las otras colegas que están en el chat también pudieran ayudarte. Tienes toda la razón. Realmente no te podemos decir, Luisana Hernández, Luisana, otra cosa que la agresión, la rabia siempre es respuesta de la frustración. Cuando tú ves a un niño que le dices que no le vas a dar la chupeta, el niño hace una pataleta. Eso es la respuesta típica de una frustración. Esta rabia visible, todo lo que ustedes viven, toda la inflación, esa viveza criolla de la que habla, sí, eso ha sido difícil soportar en Venezuela. Es por eso que yo digo que demasiado tienen que aguantar en el día a día, como bien tú dices, la vida. ¿De qué podemos responderte? Lo decía un poco la compañera, ¿no? En el sentido de las fortalezas que tenemos que tener juntos. Las capacidades y formas de asumir la vida, como decía Víctor Frank. La actitud ante las adversidades para poder salir airoso. La generosidad hacia otras personas que pueden estar sufriendo tanto. Solo quiero argumentar algo. Los que salimos corriendo del país no salimos corriendo por esas adversidades. Yo siempre hago informes de asilo y el sufrimiento venezolano de los que salieron es grandísimo. Persecuciones, amenazas, hostigamientos, golpes, de todo lo que tuvieron que vivir. Los líderes políticos lo mismo, que por más que los critiquemos, siempre trataron de hacer por nosotros todo lo que pudieron. Pero realmente hay momentos que hay que salir porque no tenemos seguro médico, bien porque nuestros hijos ya por la edad nos llaman, otros porque realmente considerábamos que íbamos a salir por un tiempo y después regresar. Es la mayor emigración del mundo. Ninguna migración ha sido más grande que la de los venezolanos. Eso te demuestra que el régimen también logró sacar a venezolanos de oposición, pero que sí estamos luchando los venezolanos en el exterior por Venezuela, sí lo estamos haciendo, día a día también, y momento a momento, con todas las posibilidades o pocas posibilidades. Enfrentar el exterior no es fácil, estar en otro país no es fácil. Hay que acoplarse, adaptarse, reinventarse, y eso lo hacen los venezolanos en el mundo entero dando, bueno, ejemplos maravillosos y modelos maravillosos. Yo tengo un trabajo sobre la diáspora médica venezolana. Eso es de quitarse el sombrero de lo que los médicos han sufrido, que los conocí chiquiticos estudiando medicina y ahora por fin están colocándose en coordinaciones de departamento.
Pero hay que seguir adelante, no se puede perder la esperanza, hay que seguir resistiendo, persistiendo, llenándonos de optimismo, luchando en la medida que podamos desde la trinchera, como dice la persona, hasta el último aliento de vida, como dice Víctor Frank. Ok, ¿qué más hay? Hay otra que dice, gracias, dice Alicia Fernández. Muchas gracias a mi doctora favorita, que me ayudó mucho en un momento difícil de duelo personal. Un comentario, nuestra resiliencia es titánica. Los venezolanos vivimos en un sub y baja emocional permanente. Desde el inicio de este año se ha acentuado más. Esperanzado y otra vez al piso. Realmente me cuesta y me sigo preguntando, ¿y ahora qué? Un abrazo, Marisabel, y gracias. Bueno, si te ayudé en un duelo, te puedo ayudar otra vez para que sigas adelante en un momento determinado. Doctora, muchas gracias por su Sí. intervención, ¿no? Estuvo muy buena Gracias, Marisabel. y nos aclaró bastante. Y le agradecemos a todos ustedes su participación en la tarde de hoy. Lamentablemente, pues el tiempo es un verdugo. Sí, sí, muchísimas gracias. En otra ocasión les doy con las láminas que son infinitamente más hermosas de todo lo que pude decir. Los quiero, los bendigo a todos y que sigamos pendientes. Mis redes son Tu Psicofortaleza 1. Y bueno, y el libro Desarrolla tu Psicofortaleza. Y Benamérica es Benamérica, rayita, comunica. Mira, hasta corazones nos están tirando. Nos mandas las láminas, por favor, Marisabel. Sí, seguro, mis amores, seguro. Gracias. Ok, que estén Bueno, muy gracias bien. a todos Buenas tardes a por todos. su participación. Seguro. ¿Okay? Uy, qué Una gran cantidad de compañía. corazones, Dios mío. ¿Verdad que sí? Qué maravilla. Muy bien. Todo buenísimo, Marisabel. Chao, Gracias. mi amor, Dios me los bendiga. Chao. Gracias a ustedes. Amén, Amén. gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Y a seguir adelante, mis niños, no les queda de otra.